El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estimados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy con una noticia que es bastante más personal y más relacionada a mi trabajo como escritor y un poco se podría decir que es crítica social. A mí hay gente que me ataca, me acusa de malinchista, me acusa de que odio a México, de que odio a los latinos, y dicen una de estupideces de mí. Hay mucha gente así en línea que dice, digo, no, es que él odia a los mexicanos, y no, no es cierto. Odio cierta cantidad, odio a cierto tipo de personas que tienen características bastante deplorables y que desafortunadamente viven en mi país. La mayoría de ellos son políticos de izquierda. Como Noroña. La cosa es que me han acusado de odiar a los mexicanos, de ser apátrida, de ser antipatriota. Y una de las razones es por la que escribo en inglés. Por el hecho de que yo escribo principalmente en inglés, que casi todos mis proyectos que he publicado están en inglés. Pero ahora les voy a decir por qué y por qué no tengo ya para nada intenciones de volver jamás a traducir a mis trabajos al español. A pesar de que por eso estudié traducción. Es algo importante explicar. Yo estudié traducción para aprender subsecuentemente cuantos idiomas pudiera. Me quedé atorado en el inglés, pero sí intentaba aprender el ruso y el japonés. No me sale. No soy muy bueno siendo autodidacta en los idiomas y la verdad es que no he tenido los recursos para poder tomar clases. Entonces no me sale. La cosa es que eh, mi idea siempre fue aprender idiomas y traducir yo porque odio a los traductores. Lo voy a decir así. No confío en los otros traductores. Hay traductores en los que confío. Afortunadamente la mayoría de ellos traducen de inglés a japonés. Entonces, o sea, por ejemplo está Paul Fan. Es alguien en quien confío. Afortunadamente hay gente en la que confío que puede ayudarme. Pero en aquella época, cuando también por eso no me apura tanto aprender japonés, porque ya sé a quién voy a contratar. Me va a costar un ojo de la cara, pero ya sé a quién contratar. La cosa es que yo estudié traducción porque no confiaba en la gran mayoría de los traductores. Y en especial no confiaba en la gran mayoría de los traductores de español a inglés ni de inglés a español, sobre todo porque hay mucho progresista en la industria de la traducción. Entonces, como no confío en los traductores, empecé a aprender a traducir yo con el fin de traducir mi propio trabajo al inglés y al español. Empecé a escribir en inglés porque el inglés le queda un poco mejor a la fantasía, lo voy a decir así muy directamente, el inglés le queda un poco mejor a la fantasía. Me inspiraba más cuando me ponía a escribir en inglés, batallo mucho escribiendo en español. Y porque muchos de mis amigos manejan el inglés. Muchos de mis clientes potenciales confirmados manejaban el inglés y dije, nada más fácil escribir en inglés y después traducir en español que escribir en español y después traducir en inglés. Solo he traducido 2 trabajos al español y como tuve unos pequeños problemillas de unos datos del banco, por unos cambios bancarios en la sección de mis datos bancarios de Amazon para que me pagaran, pues después de que los cambié y recibí un pago se me ocurrió revisar algo que me entró curiosidad porque actualmente ya le gano más a mis libros que a traducir. Entonces, para mí eso como que fue un cambio que empezó apenas hace poco, empezó apenas en la segunda mitad de 2024 para acá. Y se me ocurrió ver cuánto había ganado en total y cuánto había ganado en cada mercado, en cada región. Y ahí fue donde encontré que los libros que traduje al español vendieron cero. O sea, no ha habido una sola venta de los libros traducidos al español en ninguna región. No ha habido en España,
No ha habido en México, en Argentina, en Brasil, que pues no es un idioma nativo de ahí, pero mínimo lo manejan. En Estados Unidos, que también hay gente que, aunque no sean nativo hablantes, manejan el español, y al revés, hay gente que es nativo hablante del español y maneja el inglés. No vendió en Estados Unidos. En ninguna parte donde sé que hablan español, ya sea como segunda lengua o que lo habla gente que vino de otros países, en ninguno de esos países vendió una sola copia, la edición en español, de ninguno de los dos libros que traduje al español. Desde 2019, 2020, que están las traducciones al español. 2020 creo es la que traduje más reciente, no me acuerdo. 2020, 2021, no me acuerdo bien la cronología, pero desde entonces hasta acá no han tenido una sola venta en ninguna región. Esto es importante señalarlo porque sí he tenido ventas en esas regiones. En México, en Brasil, en España he tenido ventas. En Argentina he tenido ventas. He tenido ventas en todo el mundo. Pero, y esa es la parte importante, pero cero de la versión en español. Cero, completamente. Todos los libros que se han comprado en México son de las versiones en inglés. Todos los libros que se han comprado en Argentina, en Brasil, en España, son de las versiones en inglés. Por cierto, son regiones que tienen muy poca venta. También hay otras regiones que tienen muy pocas ventas. Por ejemplo, está India, está Japón, que han tenido pocas ventas, pero pues se entiende, ¿no? Porque están en inglés. Y aparte de todo también porque hubo un tiempo en el que puse mis libros gratis temporalmente y muchas regiones con pocas ventas los agarraron en esas épocas. Pero la cosa es que las versiones en español ni gratis las quisieron muchos de los lectores potenciales. En regiones donde se habla español. Es ahí donde me quedé pensando. Llevo anunciando la versión en español en el canal de YouTube desde hace mucho. La versión en español está disponible para el que la busque desde hace mucho. A pesar de eso, todos los hispanohablantes que compraron mi trabajo lo han comprado en inglés. Lo cual me dice dos cosas. O sea, digamos que fue como un estudio de mercado, lo cual me dice dos cosas. Una, que los que son enteramente monolingües no tienen realmente interés en mi trabajo. Entonces, los que hablan en inglés lo compran, pero los que pueden leer el inglés lo compran, y los que no leen el inglés ni lo tocan. Y la otra, que estoy perdiendo mi tiempo traduciendo al español. Mucha gente me ha criticado de que escriba en inglés. Dice, y yo digo, es que la mayoría de la gente letrada maneja el inglés. La gran mayoría de la gente que es cliente potencial mío, aunque sean nativo hablantes del español, manejan el inglés. Mucha gente me ha criticado de decir eso. Han dicho que soy malinchista, han dicho que odio a los mexicanos, que odio al idioma español, y no es verdad. De hecho, me gusta el español, sobre todo para insultos. Van a reírse, ¿no? Pero es que realmente a la hora de expresar las emociones, por eso hay gente que la fantasía se da mejor en el inglés, porque hay cosas que se dan mejor en algunos idiomas que en otros. El español es un idioma que se caracteriza mucho por ser muy bueno para manejar las emociones. O sea, para incluso expresar una gran variedad de emociones, tenemos múltiples palabras. Para expresarnos tanto positiva como negativamente de otras personas, tenemos múltiples palabras. Entonces, es una lengua que es muy buena para darle un valor estético a las cosas. En cambio, la fantasía no necesita tanto de eso como del factor, ¿cómo decirlo? El factor mitológico y el factor de lo extraño. Y para eso, curiosamente, es mejor el inglés. Pero el español es buenísimo para
decir cosas positivas o decir cosas negativas. Básicamente, para hablarle bonito a alguien o decirle insultos, el español es buenísimo. No es broma, el español es buenísimo para eso. Por eso el español es buenísimo para dos tipos de literatura que yo no manejo: comedia y romance. El español es buenísimo para la comedia y el romance. El que me diga que no, probablemente no ha dado la oportunidad de probar una historia de comedia o de romance en español. El español es buenísimo para eso. El humor es algo que es característico justamente de los medios en español, porque es algo que se le da mucho a la lengua española. Facilita mucho el humor. Por eso es que, por ejemplo, me encantan los videos de Rufus World, que eran estos videos súper ofensivos de humor negro. Está la canción de puto extraterrestres, los del Rincón del Suicida, todos los videos ofensivos. Pero es humor negro, es humor. Por ejemplo, algo que le ha ido muy bien de habla y de hecho por un hispanohablante y de habla hispana, en la versión de habla hispana, fue a Villanos. ¿Por qué? Porque es comedia, es humor. El español es buenísimo para el lenguaje humorístico y es buenísimo para el romance. Entonces, las obras de comedia humorística y las obras románticas sí les va mejor en español. O sea, sí suenan mejor en español. Pero las obras de fantasía y de ciencia ficción, como que no se les da. También por eso el doblaje de Los Simpsons es tan bueno. Y he visto el doblaje de Los Simpsons de diferentes idiomas. Y o sea, diferentes versiones del español y en inglés. O sea, comparando diferentes versiones del español en inglés. Y puedo decir con certeza que todos se acercan bastante, la mayoría de las veces. Y que todos están buenísimos. O sea, es algo que, por ejemplo, justamente me gusta compararlos porque me gusta ver así como cómo es la versión original, ¿no? Por ejemplo, de la grande le puse Cuca, ¿no? Que en inglés es I call the big one Bitey. O, por ejemplo, también esta escena, ¿no? Cuando está Snake se roba un trampolín. Que en la versión en español latino me acuerdo muy así, muy marcado, que es esto de ahora sí, ya tengo cama. Y en inglés creo que dice algo como, oh yeah, got me a bed. O sea, sí dice así como cosas que suenan parecido. Y justamente es eso a lo que me refiero. El humor, la comedia es algo que es muy fácil de escribir en español. Me gusta el español en ese aspecto. O sea, la comedia humorística es algo que es muy fácil de escribir en español y hasta de traducir. En cambio, la fantasía no tanto. La fantasía sí es más difícil de manejar. La ciencia ficción sí es más difícil de manejar. Entonces, para mí es más fácil escribirlo primero en inglés. O sea, primero en inglés. No digo que esté reacio a traducirlo porque me cueste trabajo traducirlo o escribirlo, sino que es porque no está vendiendo. O sea, esa es la cosa. Mucha gente lo interpreta como que odio al español, como que odio a los hispanohablantes, como que odio a los mexicanos, solo a los de izquierda, como que odio a México, como que odio a los latinos. Y no va por ahí, no va por ahí. Los únicos a los que odio de habla hispana es a los mismos que odio de todo el mundo, que son los malditos comunistas, los feministas, todos estos grupos de izquierda, la verdad. Pero no odio como tal así como a México ni a los mexicanos. No odio al lenguaje español, ni a los latinos, ni a los hispanohablantes de ningún tipo. No odio a los españoles, ni a España, a pesar de que su gobierno es una mierda, igual que el de México. Lo que pasa es que con ver los resultados en los últimos años, con ver los resultados desde básicamente de momento de publicación en adelante, me di cuenta que no le estoy ganando un centavo a traducir al español. Que la gente a la que le interese mi trabajo, que habla español, maneja lo suficiente el inglés para quererlo leer en inglés. Y la gente que solo maneja el español, la gran mayoría no tienen interés o no tienen la posición económica para comprar mi trabajo. Entonces, como no tienen interés ni la posición económica para comprar mi trabajo, no lo van a comprar. Y ahí es la parte en la que entra lo del dinero. Si yo estuviera haciendo esto como caridad, si yo estuviera haciendo esto de escribir
de a gratis, ahí sí me podría traducirlo porque, oye, no le pierdo nada. Pero aquí tiempo es dinero, y trabajo es dinero, y escribir es dinero, y es una inversión en saco roto. Traducir al español mi trabajo. Lamentablemente así es en este momento. Tal vez en el futuro, si mi trabajo se hace lo suficientemente famoso, la gente lo va a empezar a buscar en español. Y entonces tal vez empiece a volverse redituable traducirlo al español. Pero en este momento no es redituable. En este momento lo que me generó en cuestiones de tiempo y de economía fue pérdida. Fueron números negativos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no gasté mucho dinero en hacer los cambios, ese dinero que no he conseguido de vender esos libros, o más bien, sí, ese tiempo que gasté en producir esos libros traducidos al español, traduce a dinero que no conseguí de producir otra cosa en ese momento, o lo que es lo mismo, mi productividad se fue a saco roto. Mi inversión se desperdició, mi inversión de tiempo, mi inversión de energía, mi inversión de mi trabajo como traductor se fue al caño. ¿Por qué? Porque nadie lo está comprando en español. Lamentablemente, esta es una realidad que a muchos no les gusta, pero es por estas cosas que no hay distribución oficial de español en muchas cosas, porque por ejemplo veo mucha gente que se quejaba de que no había distribución oficial de español latino, de tal o cual videojuego, sobre todo en el pasado era más común, o que no había en general distribución al español, o incluso que no había distribución fuera de Japón de algunos videojuegos. Pero la realidad es que en buena parte es porque los que publican piensan que no hay clientela allá. A veces es falso, debe aclarar, a veces es falso. Fue falso con lo de los videojuegos, porque sí había gente que los quería jugar justamente en español latino. Pero hay muchos juegos independientes que no tienen español porque justamente vieron que no es redituable en ese momento hacer una versión en español. Y no es sino hasta ya mucho después que hacen la actualización. Actualmente gracias a la tecnología se puede hacer eso. Pero por ejemplo algo que pasa era que muchos videojuegos de antes no había un canal oficial de América Latina por el cual obtenerlos. O sea, no había una ruta oficial de América Latina. La distribución era básicamente extraoficial. Era prácticamente piratería y reventa de productos traídos de Estados Unidos. O sea, hasta principios del 2000 aproximadamente, básicamente todo lo que vendían de Sony, de Nintendo, de Microsoft, de videojuegos aquí, era traído de Europa y de Estados Unidos, dependiendo de la región donde se obtuvieran los aparatos, pero era traído de Europa y de Estados Unidos. Entonces tenías videojuegos que si estaban en español era porque venían de Europa, porque la traducción en España era obligatoria. Y si estaban en inglés era porque venían de Estados Unidos. Y ahí es donde empieza, como dije, el problema. Muchos juegos no llegaban aquí oficialmente y por eso las empresas que los desarrollaban no veían básicamente el mercado latinoamericano como un agujero negro. Y entonces, como no había nada ahí, básicamente no había ganancias directas de ahí, lo que veían era un pico en las ganancias de España y de Estados Unidos, no es broma. Veían un pico en las ganancias de España y de Estados Unidos y no sabían que eso era porque la gente que distribuía iba y las vendía para acá. O sea que básicamente los compraban de allá para distribuir acá en Latinoamérica. Debido a eso, durante mucho tiempo no hubo traducciones oficiales al español latino de nada. Y por ejemplo hace algún tiempo, no me acuerdo qué videojuego fue, tuvo traducción oficial al español latino y no tenía de español de España. Y los latinos aplaudiendo, celebrando y riéndose. Y los españoles molestos. La razón fue porque los desarrolladores llegaron a la conclusión de que pues si es en español neutro sirve para todo el mundo. O sea, la conclusión fue esa. Si es en español neutro, sirve para todo el mundo hispano.
Entonces no le hacemos una traducción para España específicamente. En parte porque había un pequeño problemilla ahí con España hace algún tiempo. No sé si siga así, pero hace algún tiempo. De cambiarles los nombres, de hacer una localización bien fuerte, bien extrema. Y pues era como de, pues es que ya vimos que la demanda de la localización española es muy baja, casi nula. Pero si hacemos un español neutro, no perjudica a nadie, se puede aplicar a todas las regiones. Ya he hablado antes de lo mal que está la localización, así que no voy a entrar en detalles de que la localización actual no es como debería funcionar la localización, sino es una forma patológica de localización. Entonces no voy a entrar a detalles, pero la cosa es que debido a esos malos hábitos en localización, la demanda de juegos localizados para España era más baja que la de juegos localizados para América Latina, y por eso no hicieron la localización. Esa es la cosa. No es que odiemos una región u otra, no es que tengamos favoritismos regionales, es que la oferta y la demanda nos está diciendo que no nos es redituable pagar por la traducción. En mi caso, hacer el trabajo yo y gastar ese tiempo que podría estar haciendo en escribir otra cosa. Si la traducción no es redituable, no esperen traducción. Y si quieren traducción, si ya les dieron una, háganla redituable. Pero como es lo que he visto, que no es redituable, yo no vuelvo a traducir al español. Hasta no sé cuándo, pero yo no tengo ya intenciones. O sea, ya no tengo ningún interés en volver a traducir al español. Porque me di cuenta que no es redituable. Y si requiere de que yo me haga famoso para que sea redituable, la verdad lo voy a decir. Tampoco tengo muchas ganas de hacerlo. Porque entonces significa que toda esa gente no me supo apreciar cuando hubo la oportunidad. Así que, si realmente quieres leer mi trabajo, aprende inglés, porque por culpa de la gente que no tuvo interés, yo no vuelvo a traducir al español. O al menos por ahora no tengo la intención. Puede que en algún punto cambie de opinión, puede que en algún punto tenga suficiente tiempo libre para hacerlo. Pero en el presente no tengo ninguna intención de volver a traducir en el inglés. ¿Por qué? Digo al español, del inglés al español. ¿Por qué? Porque no vendió ni un centavo. Porque no vendió ni una copia las versiones en español que saqué. Y porque los países para los que iban esas versiones compraron la versión en inglés. Esa es la peor parte, porque si dijeras, no, pero es que ha habido 0 ventas de España, ha habido 0 ventas de México, 0 ventas de Argentina, 0 ventas de Brasil, pues diría, pues tal vez no estoy anunciando bien en esas regiones. Pero no. Ha vendido la versión en inglés. La versión en inglés, esa es la parte también importante. La versión en español no vendió. La versión en español no vendió. La versión en inglés, sí. Bueno, eso es todo por hoy. Randy Drone se despide y que tengan un excelente día.